como les decía Felipe y Esteban, soy Sebastián Fernández de ProColombia. Es un placer para mí estar acá y contarles un poco de lo que hacemos desde ProColombia para este segmento que es tan importante para nosotros como destino y que es tan importante para nosotros como entidad en toda nuestra labor de posicionar a Colombia como un destino ideal para exportaciones, inversión y turismo, evidentemente, que es lo que nos convoca en esta mañana. Para entender por qué escoger Colombia como un destino ideal para el segmento LGBTQ, yo creo que lo primero es contarles un poco de la historia, de cómo fue la historia de este trabajo dentro de ProColombia. Como les contaba Felipe previamente, yo no soy el primero en ocupar este cargo, tuvimos unas personas anteriores a mí en este rol. Desde 2017 empezamos nosotros con este trabajo para poder adecuar nuestra oferta, para poder preparar a los empresarios, para poder comercializar internacionalmente experiencias especializadas o adaptadas para el público LGBTQ. Y empezamos con nuestro estudio, un estudio que fue lanzado en 2018. Les contaba ayer María José que trabajamos con Peter Jordan, un consultor experto que ha trabajado con la OMT en su diseño de estrategia de turismo inclusivo. Y con él hicimos toda una gira por diferentes destinos de Colombia, preparando a los empresarios, conociendo sus opiniones. Felipe les contaba anécdotas de este tipo de sesiones que se tuvieron previamente para poder mapear qué era lo que estaba sucediendo, cómo además se comportaban los mercados que nos enviaban viajeros principalmente a Colombia. Y en ese sentido, con esa gira, con esa información que se recopiló cualitativa y cuantitativamente, salió el estudio que tiene toda esta recopilación de información que nosotros utilizamos para empezar a diseñar nuestra estrategia. Continuamos además después con el desarrollo de una guía profesional para el desarrollo del turismo LGBTQ, que fue un insumo fundamental para poder compartir con los diferentes empresarios, con las diferentes entidades, con los establecimientos de alojamiento, porque este insumo no solo contiene las conclusiones principales del estudio, esta guía, perdón, tiene las principales conclusiones del estudio en cuanto a la información cualitativa y cuantitativa que estaba ahí contenida, sino también unas recomendaciones prácticas de cómo empezar esa conversación. Quizás una de las cosas más importantes que siempre les digo a los empresarios que quieren empezar en este tema y a las personas con las que queremos empezar a posicionar el destino es que arranquemos la conversación. Como lo decía Felipe, muchas veces son empresarios que ni siquiera saben, ni siquiera tienen una idea de cómo puede ser que se pueden posicionar en este tema, y arrancamos la conversación con este insumo práctico donde les damos unas recomendaciones de cómo empezar a trabajar el tema, cómo hacer mercadeo inclusivo, cómo además empezar a trazar una estrategia dentro de su empresa para poder apuntarle a este segmento. Y en una tercera instancia, pues está todo el diseño de nuestras acciones comerciales que hacemos desde ProColombia para todo tipo de temas de turismo, pero pues también enfocadas en el tema de turismo LGBTQ+. En ese sentido tenemos diferentes acciones en las que voy a puntualizar más en una de las diapositivas adelante, pero pues todo esto está enmarcado en nuestra estrategia de promoción internacional con nuestra presencia en más de 20 mercados diferentes, en donde tenemos oficinas comerciales, trabajamos con ellos directamente, con los stakeholders en los diferentes destinos para posicionar a Colombia de la mejor manera con el público LGBTQ. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones principales que quiero que se lleven del estudio que nosotros hicimos para que las tengan presentes? La primera es que había una percepción muy errada inicialmente de que todo el público LGBTQ era un viajero de lujo exclusivamente, que solamente invertían alto gasto porque era doble ingreso y ningún tipo de gasto. Pero en nuestro estudio lo que vemos es que no es necesariamente así, que claro, que puede existir eso y por eso hay un interés especial en este tipo de segmento, pero que hay todo tipo de perfiles de viajeros LGBTQ que quieren conocer diferentes tipos de experiencia, sea de bajo costo, sea de lujo, sea con sus familias, que viene con un punto importante que también descubrimos de parte del estudio, y es que Colombia es percibido como un destino para familias inclusivas. En ese sentido, es importante que también reconozcamos cómo podemos generar esas experiencias para familias en donde hay padres diversos o familias en donde las personas diversas vienen con sus padres a visitar el país. En otro lado, también reconocimos algo que veníamos hablando con uno de los asistentes más temprano, la estrecha relación que existe entre, por ejemplo, México y Colombia. También por eso es que hemos hecho diferentes actividades en el mercado mexicano. Acá veo a Alberto, con quien hemos trabajado algunos temas dentro de Homosensual,
porque el destino colombiano está muy bien posicionado en el top of mind de los viajeros LGBTQ mexicanos. En ese sentido, el estudio nos reconfirmó esto y nos mostró esa área de oportunidad para poder continuando en nuestro posicionamiento. Existe demasiado camino por recorrer, estamos avanzando, pero todavía hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando conjuntamente. Una de las cosas que más me gustó de cuando participamos en IGLTA este año era cuando nos reconocían en diferentes espacios de intervención la importancia de vincular más la experiencia trans, la importancia de también iniciar conversaciones dentro de las mismas personas LGBTQ para abrazar esa diversidad, reconocerla y trabajar mucho más fuerte por eso. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer acá también en Colombia, especialmente en los entornos rurales, especialmente en diferentes destinos, que cada vez más quieren adecuar su oferta y prepararse para recibir a los viajeros LGBTQ, pero pues que queda ese camino que tenemos que reconocer por avanzar. Además, es importante siempre continuar con nuestro esfuerzo por promover la adecuada garantía de los derechos de las personas LGBTQ. El hecho de poder decir que Colombia es un destino incluyente conlleva una responsabilidad de además promover el tipo de un esfuerzo fuerte por la garantía de los derechos de las personas LGBTQ en todos los escenarios. Y es algo de lo que somos conscientes dentro de ProColombia también. Y finalmente, que Colombia es un destino sorprendente, que tiene mucho por ofrecer y que el viajero LGBTQ promedio no lo tiene tan presente en este momento, porque somos relativamente nuevos en el top of mind de muchos países en este sentido y por eso tenemos que aprovechar el camino que hemos recorrido y lo que nos queda por recorrer. Para contarles también algunas recomendaciones o algunos de los contenidos que están dentro de la Guía Profesional para el Desarrollo del Turismo LGBTQ. Lo primero es que tenemos cuáles son esas oportunidades para el turismo. En ese sentido, lo que contamos dentro de la guía son unos insumos para entender cuál es la importancia del segmento y cuáles son los atractivos principales de Colombia en este sentido. Lo siguiente que tenemos dentro de la guía son perfiles de los 5 mercados principales para el país desde el turismo LGBTQ. Entonces contamos con Brasil, Estados Unidos, Canadá, México y España, que son nuestros principales mercados para traer a turistas LGBTQ a Colombia, y cada uno de estos perfiles pues contiene información específica de qué tipo de viajeros vienen, cuáles son sus perfiles de gasto, sus intereses, cuáles son las cosas fundamentales con las que deben contar en una experiencia de turismo para considerarla exitosa. Tenemos también unas recomendaciones prácticas para que las empresas que quieran empezar a trabajar el tema de turismo LGBTQ, cómo pueden diseñar esa estrategia, cómo pueden avanzar, cómo pueden arrancar, especialmente, por ejemplo, diciendo algo que mencionábamos también previamente, que no sea un saludo a la bandera, sino que exista alguien designado dentro de la entidad para eso y que no sea algo enclosetado, por decirlo así, sino que sea directamente yo soy la persona que trabajo los temas de turismo LGBTQ dentro de mi empresa, dentro de mi entidad, dentro de mi establecimiento de alojamiento. También tenemos unas recomendaciones prácticas para la atención a los viajeros, qué tipo de acciones pueden implementar en el momento de recibirlos, en el momento de desarrollar la experiencia, en el momento de llevar a cabo todas las actividades que van a tener con ellos. Y también tenemos unas recomendaciones para el mercadeo y la comunicación, que es muy importante para poder aterrizar mensajes que sean acertados a los diferentes públicos que van a tener y no que sean mensajes al aire, de nuevo saludos a la bandera, sino muy aterrizados y muy de acuerdo a las necesidades específicas del segmento. Y finalmente, que es de lo que les voy a contar un poco más adelante, unos mensajes claves de qué es lo que hace a Colombia un destino tan atractivo para el público LGBTQ+. ¿Qué es lo que lo hace un destino primordial, importante, un destino que está además siendo reconocido como lo veíamos previamente y como lo vamos a ahondar un poco además ahorita? Ahora contarles un poco de las acciones de promoción comercial que hacemos desde ProColombia, que es muy importante para los empresarios que están trabajando en este tema. Por un lado, nosotros tenemos nuestra participación en diferentes eventos como son el foro LGBTQ de Sao Paulo, que ven ahí que hemos participado en 2 versiones anteriores, pero también tenemos acciones en diferentes mercados. Como les contaba, hemos tenido acciones en Ciudad de México a través de aliados como Homosensual. Hemos tenido también la participación en ferias especializadas como Fitur Gay o ITV LGBT en diferentes años en los que se han realizado estas ferias. Y además, como lo pueden
pueden ver ahí, hemos participado en la conferencia global de IGLTA ya en 3 ocasiones distintas. Este año participamos también en la conferencia global de Atlanta, en donde Colombia fue muy protagonista por varias razones. Uno, ya lo habíamos mencionado, el nombramiento de Felipe Cárdenas como presidente de la Junta Directiva de IGLTA, pero además una empresa colombiana fue la receptora de un reconocimiento por su trabajo en sostenibilidad, siendo la primera en haber sido reconocido con este premio, Outing Colombia, y eso también nos hizo protagónicos dentro del evento y cada vez nos posicionamos mejor en ese escenario de la conferencia global de IGLTA. Además, contamos con lo que está sucediendo en paralelo al evento, nuestra rueda de negocios y de encadenamiento LGBTQ, que es la tercera vez que la realizamos. Ya hemos tenido 3 versiones distintas en donde no solo tenemos citas de negocios entre compradores internacionales y empresas nacionales, sino también citas de encadenamiento para que se fortalezca más la oferta que existe dentro del destino para los diferentes compradores internacionales, así generando sinergias entre las empresas colombianas que quieren trabajar el tema del turismo LGBT y posicionarlo mejor internacionalmente. También tenemos unas herramientas muy importantes que son los viajes de familiarización y los viajes de prensa. Estos viajes en donde traemos a medios internacionales o traemos a compradores internacionales a que vivan la experiencia, a que compartan con la empresa nacional todo lo que es un paquete de turismo dentro de Colombia, que vayan a los diferentes destinos, que vivan de primera mano todo, para que después puedan comercializarlo en los países de donde vienen o contar la experiencia a través de los medios para poder generar esa difusión. Y finalmente, un plan de medios en donde también tenemos un posicionamiento de mensajes clave en medios especializados o en medios generales sobre nuestra oferta como destino de turismo LGBTQ+. Perdón. Entonces, como les contaba, en la guía práctica guía profesional para el desarrollo del turismo LGBTQ tenemos unos mensajes clave de por qué Colombia es un destino ideal para el turismo LGBTQ. Y arranco con esta primera idea, que es de que Colombia es un destino diverso. Como pueden ver acá, es simplemente una imagen de una ave, pero ¿qué más emblemático para hablar de diversidad en Colombia que las aves? Porque Colombia es el destino con más especies de aves en el mundo. Es más, el más biodiverso en este sentido y también en otros diferentes estilos de especies es de los más biodiversos. Colombia es el ganador del último Global Big Day, que es el día en el que todos los avistadores de aves salen a ver cuántas especies pueden ver en ese día en específico. Y esto simplemente es una muestra de la diversidad natural. Colombia también es un país muy diverso en temas culturales y pues por eso es que celebramos y abrazamos el tema de la diversidad en todos los sentidos. Colombia como destino diverso, con tanta oferta de naturaleza, con tanta oferta cultural, por eso es un destino muy atractivo para los viajeros LGBTQ que conectan naturalmente con la idea de la diversidad y la celebración de la misma. Por otro lado, Colombia es un destino nuevo y moderno. ¿Nuevo y moderno en qué sentido? En que es relevante ahorita en la cultura popular internacional, por diferentes razones. No sé si ustedes recuerdan la presentación del año pasado en el Super Bowl de Shakira, cuando popularizó muchos ritmos musicales distintos para todo el público internacional que estaba viendo ese evento. O qué más emblemático y qué más, además emocionante, especialmente para mí que soy un ávido fan de las películas de Disney, pero que el próximo mes vamos a tener la premiere de la película Encanto, en donde se va a poner a hablar a todo el mundo de Colombia como un destino. Pues claro, esto está posicionándose cada vez más en la mente de todos los viajeros internacionales y por eso es que es emblemático hablar de Colombia como un destino de turismo LGBTQ en este momento, porque tenemos esa posición dentro de la mente de los viajeros internacionales. Y además lo comprueba no solo lo que estoy diciendo, sino diferentes publicaciones en medios reconocidos de turismo LGBTQ y además los reconocimientos que hemos tenido en esta materia. Hemos ganado como South America's Leading LGBT Destination 3 veces, ya supieron por María José y por Felipe que la semana pasada nos nombraron por tercera vez como el mejor destino en Latinoamérica para el turismo LGBTQ. Y además hemos estado nominados por Spartacus en la categoría también de LGBTQ Travel Destination y además estamos muy bien rankeados en el índice que ellos tienen de cómo es las garantías del destino para los viajeros LGBTQ. Entonces nos estamos posicionando cada vez más en la mente de los viajeros, sea por temas culturales, de entretenimiento y demás, o por temas especializados en temas de turismo.
Es un destino sorprendente, y es un destino sorprendente porque Colombia tiene muchas, digamos, fun facts acerca del turismo LGBTQ que la gente no sabe que existen. Algo que siempre me encanta cuando acompaño un viaje de familiarización o cuando estamos hablando de Colombia como destino es cuando se enteran que Colombia tiene el club LGBTQ más grande de Latinoamérica, si no el más grande del mundo, porque no se pueden creer, y cuando lo van en el viaje y lo ven y visitan Teatrón, no pueden creer el hecho de que exista un sitio así de grande en el corazón de Bogotá, por decirlo así. Y son el tipo de cosas que terminan sorprendiendo. Otra cosa que también es muy sorprendente para el público internacional es saber, por ejemplo, de la existencia dentro de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla, de todo el evento de la Guacherna Gay, un evento cultural que además ha estado posicionado por muchos años dentro de las celebraciones culturales del carnaval, el segundo carnaval más grande del mundo. Entonces, este tipo de cosas también son unos mensajes clave que el público internacional no lo conoce y que cuando lo comienza a conocer le hace interesarse aún más por Colombia como un destino para este segmento. Además, Colombia tiene una ventaja gigante que para nosotros los colombianos puede que no sea lo mejor, y es el hecho de que nuestra moneda, al no ser tan fuerte, representa un lujo asequible para los viajeros internacionales que visitan el país. Muchas experiencias dentro del país son realmente exclusivas, realmente especializadas y realmente, digamos, con un valor agregado específico y a un precio muy razonable. Y esto lo hace muy atractivo para un segmento como el segmento LGBTQ+, pero en general para todos los viajeros que visitan el país, y por eso también Colombia se posiciona como un destino tan clave en este sentido. También para hablar un poco de esto, ya lo mencionó Felipe Cárdenas previamente, pero el gran potencial que tenemos en temas de turismo de romance al ser uno de esos 30 y pucho de países que tienen reconocido el matrimonio igualitario y muchos otros derechos también para las diferentes parejas LGBT, pero también por la oportunidad que tenemos de tener diferentes tipos de ceremonias, experiencias. Acá pueden ver una experiencia en Santa Marta con unas tradiciones culturales indígenas, que eso hace además un valor agregado en el sentido de cómo se puede vivir una experiencia de turismo de romance diferente, distinta, que quería por eso también resaltar esto en este momento. Es también un destino alcanzable. ¿Y con qué nos referimos con esto? Es que Colombia está muy bien conectada, Colombia tiene muy buenas formas de poderse conectar con diferentes destinos, y además Colombia tiene una gran ventaja para muchos viajeros, y es que como no tenemos una estacionalidad, es un destino que puede ser visitado en diferentes momentos del año sin ningún problema. Hay otros destinos que pierden un poco la atracción cuando se pasa el invierno o cuando los veranos se vuelven demasiado insoportables, pero en Colombia no tenemos ese problema gracias a nuestro clima templado, gracias a además la posición en la que estamos, por lo que es un destino ideal durante todo el año para poder ser visitado, y el público LGBTQ definitivamente agradece eso. Y finalmente, pero no menos importante, es un destino que llamamos friendly, amigable, o como nos gusta nuestra nueva narrativa de turismo, acogedor. Es un destino que recibe a todos los internacionales como si fueran uno más de esta casa. Es un destino que además de hacer eso, también se prepara para certificar que efectivamente sea así. Por eso nuestro trabajo conjunto con la Cámara de Comerciantes LGBT, especialmente en la garantía de la certificación Friendly Bees, en conectar a las empresas para que se capaciten, se preparen, se adapten, porque entre más nos preparemos para recibir adecuadamente a los viajeros LGBT, pues más podemos poder hablar de este mensaje clave de que somos un destino verdaderamente acogedor, un destino que realmente está haciendo la tarea y un destino que está posicionándose cada vez más en este sentido, porque está encargado de trabajar en pro de las necesidades de las personas LGBT. Básicamente esto es lo que quería contarles el día de hoy. Quiero recalcar unos mensajes importantes de lo que hemos mencionado y de lo que también dijo Felipe. Cuenten con ProColombia como un aliado cuando quieran empezar a trabajar los temas de turismo LGBT, o quienes ya los trabajen y quieran continuar posicionándose internacionalmente, pues esa es la labor de lo que estamos haciendo desde ProColombia. Como decía Felipe, hay un triángulo de valor muy interesante entre IGLTA, ProColombia y la Cámara de Comerciantes LGBT. Estamos trabajando siempre constantemente para poder posicionar a Colombia como destino, pero además hay muchos otros actores involucrados: los establecimientos de alojamiento que ya están capacitados, los operadores que tienen las experiencias especializadas, las entidades de turismo local que también están haciendo la tarea. Entre todos estamos
muy interesados en poder generar no solo más experiencias, sino también poder adaptar las experiencias que existen para recibir a este público. Y por eso la garantía que tenemos nosotros desde ProColombia y que tenemos pues de este trabajo conjunto es que vamos a seguir trabajando por este segmento, vamos a seguir posicionándonos de la mejor manera como destino, y lo que viene en 2022 no es solo trabajar la diversidad desde este sentido, sino también trabajar la diversidad desde la interseccionalidad, reconociendo que existe diversidad en otros diferentes escenarios y que es muy importante que la trabajemos para que podamos llegar a más personas atendiendo más necesidades y poder efectivamente llamarnos el país más acogedor del mundo. Muchas gracias.